Hola, bienvenidos a mi tiempo al tiempo conmigo. Hoy es domingo 24 de agosto, en un domingo bien brillante, soleado, pero también muy caluroso. Y estoy aquí sentada en la oficina de mi papá, que ahora es mi oficina, y también tratando de dignificar y de preservar ese legado que él deja para la familia, pero especialmente para mí y para aquellos que lo conocieron y lo trataron de alguna u otra forma. Eso es haciendo una manera de vivo de que aún ya no están con nosotros, que están durmiendo en el Señor, están en sus tumbas, sus cuerpos, para resucitar cuando Cristo venga. Las obras de ellos continúan. Y este es un rincón bien acogedor para mí. Así que bienvenidos al tiempo conmigo en este rincón tan especial. Las lecturas bíblicas, siendo este el 11º domingo en el que se sigue reafirmando el compromiso de la iglesia en seguir esparciendo el evangelio, la encontramos en 3 lecturas bien interesantes. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 1 del libro del profeta Jeremías, donde Dios le hace el llamado a Jeremías para ser el mensajero de su mensaje, valga la redundancia, ser el portavoz del mensaje de Dios para el pueblo de Israel antes de que ocurriera el destierro, antes de que Nabucodonosor viniera y sitiara la ciudad y a todas las ciudades de toda la región, porque no solamente fue a Israel, y se llevó a lo mejor para Babilonia. A Jeremías, como dice del 1 al 3, ya que no está incluido, porque todo el capítulo habla de la llamamiento y misión de Jeremías, a él le tocó profetizar palabra de Dios, como dije, antes de la deportación a Babilonia, antes de la invasión y dominio y destierro del imperio babilónico, dirigido por Nabucodonosor. Le tocó ministrar en los tiempos del rey Josías, también en los días del rey Joacim y también de Sedequías. Y Dios, a través del verso 4 hasta terminar en el 10, habla de las razones por las que Dios llama a Jeremías, pero también como Jeremías pone un pero para llevar a cabo esa misión. Él dice que él es muy joven para aceptar esa misión porque él no sabe hablar. Y a veces me viene a la mente como esas personas que dicen, ay, yo no sé hablar, ay, yo no sé cómo decirlo. Caramba, pero si tú estás hablando, estás dando una excusa, tú estás hablando, entonces tú solamente tienes que hablar del amor de Dios, de cómo Dios salva, del arrepentimiento y de cómo Él te salvó a ti y cómo tú estás llevando a cabo la misión de predicar el evangelio para que otro se salve y no se pierda. Habla de cómo él recibe la seguridad de Dios, de que él no debe temer hablar delante de esos reyes y de la gente, porque él está con él para librarlo. Esa promesa le dio Dios a Jeremías. Y en el capítulo hasta el verso 19 sigue hablando de la visión de la olla, pero también habla de la vara del almendro. Porque a Jeremías le toca hablarle al pueblo de que enderece su camino, que vuelva sus caminos a Dios, porque si no iban a recibir castigo, y ese castigo viene del norte, que es Nabucodonosor. Pero como ellos no quisieron hacer caso, pues ellos tuvieron que vivir el destierro, y en ese destierro perder a lo mejor, como decimos nosotros, la crema innata
de la sociedad para llevárselos para servir en el imperio babilónico, y quedan atrás rezagados la gente humilde, la gente común, para que la lección sea pareja, no solamente aquellos que son llevados fuera, sino también estos que quedan, para que aprendan la lección, porque no es a uno solo que Dios le da la lección. Él está hablando al pueblo de Israel, no es a una sola persona, no es a una sola familia, no es a un grupo nada más. Él está hablando al pueblo de Israel que se vuelvan a Dios, y lo que Dios va a hacerles por ellos no continuar caminando con su mirada puesta en Él. Por el otro lado tenemos la carta a los hebreos, que esta vez se sigue leyendo, pero en el capítulo 12, en los versos del 18 al 29. Ese capítulo, que comienza en el 12, que termina en el verso 29, tiene en la partición que hacen cuando se organiza el Nuevo Testamento por temas, que se le ponen títulos, bloques, habla en ese capítulo 12, del 18 al 29, deja fuera los que rechazan la gracia de Dios, que son los versos del 12 al 17. O sea, se le está hablando a los hebreos para que de alguna manera conozcan la buena noticia y se vuelvan a Dios, pero que también cumplan el deber de predicar el mensaje y de vivir una vida en santidad. Porque los que rechazan la gracia de Dios, por ejemplo, cuando usted le predica a una persona y esa persona rechaza la gracia de Dios, tiene que afrontar las consecuencias de su rechazo. Porque todo lo que Dios hace por su creación, por los hombres y las mujeres que Él creó, y sobre todo los que se desviaron por la desobediencia, que ahí entramos nosotros hasta que Él venga, necesitan la gracia de Dios, pero si la rechazan, tienen que trabajar con las consecuencias. Y habla de que al rechazarlo, que no hagan como hizo Esaú, que Esaú por un plato de comida vendió su progenitura. O sea que en la manera de hablarnos a través de la experiencia de Hebreos, Dios está hablando, apelando a vivir una vida santa, a tener derecha la senda para los pies, que el cojo no se salga del camino, sino que reciba sanidad, que los que estén con los brazos caídos, que la levanten, los que tengan las rodillas paralizadas, que se enderecen. Pero también habla de que sigan la paz con todos, con todos. Recuérdense que hace 2 domingos atrás yo le dije que para que haya una pelea, tienen que haber 2. Si uno quiere pelear y el otro no, no hay pelea, no hay guerra. Porque sencillamente el que está peleando y no recibe respuesta, pues va a quedar mal delante de todos, que ahí es donde viene la humillación, ¿verdad? Y también habla para que haya sanidad, porque santidad, porque sin la sanidad, sin la santidad, nadie verá al Señor. O sea que hay un montón de cosas en la Biblia que nos hablan a nosotros de la santidad, de que en la iglesia hay santos, no los que canoniza la iglesia institucional, que la iglesia, la fe cristiana que oficializó Teodosio I, que vino después de Constantino, que la oficializó como la religión oficial del Imperio Romano, sino la fe cristiana que habla de que la santidad uno tiene que vivirla desde el momento que uno se arrepiente y le da cabida para que el Señor establezca su reino en el corazón. Entonces usted comienza a ser santo, porque ya usted está justificado por la muerte de Cristo, que es lo que hace justo al arrepentido. Porque Jesús murió sí por todo, pero usted tiene que arrepentirse para ser justificado. Y habla que sin esa santidad nadie verá al Señor. O sea que es un reto que Pablo, o el escritor de la carta a los hebreos, o libro a los hebreos, le da a esta gente para que ellos
consideren vivir en santidad, porque dice que para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que les perturbe y contamine a muchos. Porque si uno no está en los caminos del Señor, uno se puede contaminar. Fíjense que el mismo Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos hay hijos de luz que van a ser engañados, que van a caer. Y eso lo estamos viendo donde quiera. Cuando usted habla en contra de lo que la palabra de Dios dice, cuando la Biblia te dice a ti que ore por los gobernantes, cuando la Biblia te dice a ti que cumpla con tus deberes civiles en donde tú estás viviendo, cuando la Biblia te dice a ti que viva una vida recta como un hijo de luz, entonces hay problemas y hay un ejemplo como el que pone aquí de Saúl, que se vende, esa bendición de Dios se vende por un plato de comida. Y fíjese que dice en el verso 16, que no haya ningún fornicario o profano, o sea, no sustituya lo bueno por lo malo, no sustituya lo santo por lo pecaminoso, como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Ya saben que aún deseando después recuperar esa progenitura, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por eso es que la palabra nos dice a través del profeta Isaías, que aunque no nos toca hoy, dice que uno tiene que buscar al Señor mientras puede ser hallado, porque va a llegar el momento en que mucha gente lo va a buscar y no lo va a encontrar. Por eso es que rechazar la gracia de Dios ahora que se está predicando, dentro del montón de tergiversiones que hay de la palabra de Dios, dentro del mal comportamiento de muchos que están dentro de la iglesia, en el templo, y usando las cosas de la iglesia, todo lo consagrado para adorar al Señor, hay personas que aún van a buscar arrepentirse y no van a tener tiempo. Porque Él dice que no se han acercado al monte que se puede palpar y que ardía en fuego en la oscuridad, a las tinieblas de la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual la oyeron, rogaron que no le siguiera hablando porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o aseteada. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Entonces dice, mire que no desechen al que habla en el verso 25. Pues si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos ustedes si desechan al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica remover de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo ustedes un reino inconmovible, tengan gratitud y mediante ella sirvan a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Evangelio está en Lucas, seguimos leyendo en Lucas, pero esta vez donde entra un tema que a mucha gente le gusta pelear, a mucha gente le gusta defender, y es el asunto de que Jesús sanó a una mujer en día sábado. Dice así el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, en los versos 12, en el capítulo 12, en los versos del 18 al 29. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga un sábado,
Y había allí a una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, vengan y sean sanados, y no en sábado. Entonces Jesús les respondió a ese dignatario de la sinagoga: hipócrita, ¿no desatan ustedes su buey o su asno del pesebre y lo llevan a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ese es el capítulo 13 de Lucas, en los versos del 10 al 17. El sábado, el que Jesús también aclara que Dios lo hizo para el hombre, pero no el hombre para el sábado, en el que Dios, después que creó todo, como dice en el Génesis capítulo 2, en el 3, dice que después de trabajar 6 días, descansó el Señor. Como ley que pone Dios en el capítulo 20 del Éxodo, en los versos del 8 al 11, donde se reafirma en Ezequiel 20, 19, 20, en Deuteronomio 5, 12, 14, en Levítico 23, 3, en Marcos 2, 23 al 28, en Isaías 58, 13, 14, y en Lucas, como acabo de leer, 13, del 10 al 17. Como todo lo de la Biblia está aquí, Dios es el que les revela a cada uno su propósito en usted. Pero decir una cosa por otra, enfatizar una cosa por otra, cuando el mismo Señor aclara que Él, para lo que escogió a Jeremías, era para llamar la atención de que la gente volviera sus ojos a Él, que volviera a Él y dejar su idolatría, dejar a todo lo que desviaba toda la adoración que Dios merecía. El sábado no puede ser un día para que sea de problema para que una persona se convierta, porque el sábado se hizo para adorar al Señor y para el descanso, no el día para el hombre, porque cuando usted lo ve del día para el hombre es para idolatrarlo. Sin embargo, lo hizo Dios para que nosotros descansáramos y Él dio el ejemplo. Por eso Jesús confronta cuando dice: ustedes van y desatan su burro y su buey y los llevan a beber agua, aunque sean distancias cortas, porque implica que usted no haga un esfuerzo físico más allá de lo que debe hacer, como lo hace cuando son días de trabajo. Se le da de beber al animal, se lleva al animal a beber. Entonces, ¿cómo es posible que la bondad de Dios sea detenida simplemente porque es sábado? Imagínese usted, cerrarle la puerta a la bendición. Así que hoy, que hace mucho calor, porque aquí en esta parte del Caribe, en la República Dominicana, hace mucho calor, y aunque estamos en temporada ciclónica, gracias a Dios se han ido bien lejos, todavía no se han creado todo lo que dicen que se van a crear, pero mientras tanto se siente ese calor húmedo que se junta con la temperatura alta del verano, y por eso uno sabe que está vivo. Pero así como el Señor nos da la oportunidad de vivir este nuevo domingo, este domingo en el que la iglesia institucional decide aceptar lo que Constantino decide en su imperio, cambiar la adoración de Dios para el domingo. Mira, hermano, recuérdese la conversación de Jesús con la mujer samaritana.
que él dijo, ni en Jerusalén, ni en este monte, porque el reino estaba dividido. Ni en este monte, ni en Jerusalén van a tener que adorar. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca es verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Así que para que usted lleve a cabo la encomienda de predicar, a donde Dios lo ponga, que usted de verdad tenga esa reverencia por Dios y no olvide que Dios rechaza a los que rechazan la gracia, porque lo dice muy claro. No deje que mucha gente aún rechace, no deje que le quite la bendición a usted de predicar la palabra, porque dice también que el centinela tiene una encomienda de predicarle, de decirle al pueblo, de advertir al pueblo. Pero dice también que si el centinela no cumple con su deber, no solamente el que no sepa porque no lo recibió o porque lo rechazó va a tener que dar cuenta, sino también que el centinela va a recibir su parte porque no cumplió con su deber. A la iglesia le toca predicar, pero predicar lo que dice la palabra de Dios, no pensamiento humano, no lo que escribió uno y publicó en un libro, sino lo que dice la palabra de Dios. Y Biblia traducida, no las miles de versiones que andan por ahí poniendo modernismo en la palabra de Dios, que cuando usted viene a ver, usted no sabe ni siquiera lo que está creyendo. Así que lea la palabra, ore y busque de Dios para que Él lo ponga a usted donde usted tiene que predicar, porque hoy hay que predicar más que ayer. Hoy hay que seguir predicando aunque rechacen la gracia de Dios, porque usted tiene un deber, como yo lo tengo. Yo lo hago todos los domingos, porque el Señor me lo ha puesto. Yo lo hacía en el templo, los domingos, la mayoría de los domingos. Y los últimos 4 años, antes de yo jubilarme, los últimos 2 años antes de yo jubilarme en el 22, del 20 al 22, yo predicaba todos los domingos. Y hasta que comenzó la iglesia a tener ese ritmo normal, después que se comenzaron a abrir las oportunidades, después de todas las restricciones por lo del COVID. Así que yo tengo una encomienda, yo tengo que predicar. Habrá muchos que se reirán de mí, habrá muchos que dirán que yo no sé lo que estoy diciendo, pero yo estoy predicando. Y Dios sabe a quién va a poner para que escuche el mensaje. El trabajo no es en vano, el trabajo no es en vano. Así que, hermano, predique, que aunque se burlen, aunque le digan loco, aunque le digan lo que digan, usted tiene una encomienda. Y al único que usted tiene que serle fiel es a Dios, no a ningún humano, y menos un humano pecador, que anda pecando y haciendo creer que es el tremendo íntegro, la persona íntegra. Así que nosotros somos un pueblo santo, un real sacerdocio, elegido, insertados al pueblo de Israel, a la nación santa, sin ningún gobernante haciendo lo que sea por conveniencia o por lo que sea. Pero Dios también tiene sus maneras de moverse en el mundo, aunque uno no lo entienda. Y nosotros no tenemos por qué entenderlo todo, porque nosotros somos humanos y somos limitados. Y siempre va a estar un montón de detalles que nunca van a permitir que nosotros lo entendamos todo, ni lo sepamos todo, y mucho menos lo controlemos todo. Porque nosotros somos humanos, nacemos un día y morimos un día. Y después que morimos, muchos ni se acuerdan de uno. Así que por eso es que uno tiene que disfrutarse vivo. Así que, hermanos, predique, haga lo que tiene que hacer aunque sea en sábado, haga lo que tiene que hacer aunque sea en domingo, porque el imperio lo impuso y la iglesia institucional lo permitió. Y es donde nosotros adoramos, porque venimos de la reforma protestante. Pero no olvide que lo que Dios espera es verdadero adorador, una verdadera adoradora, que lo haga en espíritu y en verdad, pero que cumpla con bien la palabra de verdad y predique a tiempo y fuera de tiempo. Así que desde mi rincón, con el canto de las aves, que espero que lo oigan porque este teléfono recoge todos los sonidos, espero que pasen una tarde feliz.